En este video tutorial vamos a tratar un tema que cada vez está ganando más importancia, la sonoridad, es decir, la gestión del volumen de nuestras músicas y de nuestros vídeos, de nuestros cortometrajes, de nuestros largometrajes y el sonido asociado, la sonoridad asociada al canal de exhibición, ya sean plataformas como Disney, Netflix, HBO, la televisión digital terrestre, YouTube o cualquier plataforma de música como Spotify. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de en qué consiste y las herramientas que nos facilita Fairlight para este análisis. Vamos a trabajar con una música discotequera y vamos a trabajar con una música un poco más tranquila. Vamos a hacer un pequeño play para que las conozcamos. Y esta otra. Bueno, vamos a crear una secuencia con los dos clips. Botón derecho, crear secuencia nueva. Aceptamos. Ya tenemos nuestras secuencias y vamos a nuestra pestaña de Edit. Aquí las tenemos. Perfecto. Y si nos vamos a nuestro Fairlight, que es realmente donde quiero trabajar, vamos a pasar cada canción a una pista. Así que arrastro, automáticamente se me crea una pista y vamos a poner música. Vamos a hacer un play y un colorcito. Vamos a ponerle también otro color para diferenciarlos una de otra. Naranja y esta verde. Un poquito más grande. Vamos a hacer play solamente en solo. Muy bien, y aquí tenemos la otra que la vamos a llamar música disco. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues ya que tenemos este escenario dibujado, vamos a concentrarnos, por ejemplo, en la primera, la música que es un poquito más tranquila. Hasta ahora nosotros nos fijamos en los búmetros. Vamos a fijarnos en el búmetro del máster, del bus 1. Y estamos viendo que permanentemente está al 0 digital, a 0 decibelios, ¿no? Eso es una mezcla pues que en este caso suena muy alta. Pero ¿cuánto de alta con respecto a otras? ¿Cuánto de alta va a sonar esta música o cuánto de baja va a sonar esta música en la televisión digital terrestre, en Mediaset? ¿Cuánto de alta o cuánto de baja va a sonar esta música con respecto a otras en una emisión de radio como los 40 principales o Kiss FM? Y más aún, si metemos esta música dentro de un producto audiovisual, de un documental, de un corto, de un largo y lo emitimos en Netflix, ¿cómo de alto o cuánto de bajo va a sonar con respecto al resto? Esa es la guerra de la sonoridad. Bien. Como este tema cada vez está teniendo más importancia, en nuestra pestaña de Fairlight, en nuestro Control Room en concreto, en los medidores, tenemos en esta línea de 3 puntos varios niveles o varios estándares de sonoridad internacionales. Nosotros ahora vamos a hacer referencia a dos. A la normativa R128 propio del European Broadcasting Union, de la EBU, la Unión Europea de Radiodifusión, y la medida que propone Netflix, ¿de acuerdo? Para medir la sonoridad. Y ahora vamos a ver cómo se comportan y qué hacer al respecto. Vamos a hacer ahora un play y vamos a observar que, por ejemplo, con el indicador de la Unión Europea de Radiodifusión, tenemos varias informaciones que nos dicen short, short max, range y integrado. Bueno, estas son medidas que cuando están en números rojos quiere decir que tenemos un exceso. No se acostumbran, no se acoplan a la información que nos está dando. Bueno, vamos a hacer un play ahora y nos vamos a fijar en la estándar de la Unión Europea de Radiodifusión, la normativa 128. Todos los números que se encuentren en rojo quiere decir que están en exceso. Sobrepasan los estándares que nos recomiendan en cuanto a sonoridad la EBU. Tanto en el corto plazo, en el muy corto plazo y en la integrada, que es un poco la general, a largo plazo.
Para regular esto y que los números no estén en rojo, lo que tenemos que hacer es bajar el volumen. Fijaros que yo tengo aquí un pause y tengo un reset, ¿de acuerdo? Ahora que le he bajado el volumen 10 decibelios, voy a volver a hacer un play, empiezo la medición, hago un play y vemos que sigue estando en rojo pese a que le hemos bajado 10 decibelios. Vamos a bajarle 20 decibelios. Reseteo los datos, empiezo la medición y después de unos instantes ya estamos viendo que han desaparecido todos los indicadores en rojo, y esto quiere decir que para que cumplan la normativa EBU 128 hay que bajarle la música prácticamente unos 15-20 decibelios. Vamos a subirle a 15, ya se pone en amarillo, eso quiere decir aviso, lo importante es que no llegue a rojo. Y con eso ya tendríamos en norma esta canción según la normativa 128. Vamos a pasarnos a esta canción, que es la más discotequera, y en vez de usar el estándar de la EBU, vamos a usar el estándar de sonoridad que pide Netflix. Vamos a hacer un play. Y después de unos instantes, este análisis de sonoridad del loudness nos está diciendo que nos estamos pasando, que tenemos que bajar. Bueno, pues vamos a bajar. $10 decibelios. Vamos a hacer un reset. Vamos a darle a medir otra vez. Y después de unos instantes nos dice que nos seguimos pasando. Bueno, pues tenemos que bajar. Estamos en menos 10. Vamos a menos 15. Reseteamos, empezamos. Y ya nos está advirtiendo que, bueno, estamos al límite, pero ya no estamos fuera de la normativa que pide Netflix para la sonoridad, en este caso, de esta música. Podemos asegurar un poquito más, incluso bajar en vez de a menos 15, menos 20. Hacemos un reset, empezamos las mediciones y con esto ya tendríamos todos, evidentemente no hay diálogo, es una música instrumental, ya tendríamos todos los indicadores en norma. Con esto, para resumir, lo que hacemos es que el Departamento de Control de Calidad de Netflix y de, por ejemplo, Televisión Española, con la normativa 128, no nos rechacen los materiales de entrada. Puede que nos parezca muy abrupto bajarle 15 o 20 decibelios a una música, pero tenemos que verlo en el contexto de que todo lo que se emite en esa cadena, publicidad, programas en directo como un informativo y, por ejemplo, nuestro documental o nuestro cortometraje, van a tener la misma sonoridad. Ese es el objetivo que persiguen estas normas, que todo en una cadena, que todo en una plataforma tenga el mismo nivel de sonoridad y no, como sucede ahora, que estamos viendo un informativo, después entra la publicidad y tenemos que bajar el volumen de la publicidad en nuestro televisor, en nuestra radio, porque nos está molestando de tanto cambio que ha habido de volumen de un contenido a otro. Además, vamos a hacer otro ejercicio. Fijaros, vamos a irnos a esta página web. Vamos a irnos a loudnesspenalty.com, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser un análisis de estas mismas canciones, pero con otros estándares, como plataformas tipo YouTube o Tidal, ¿no? Por ejemplo, que es de música. Esta página web es, desde luego, gratuita. Vamos a tener una interfaz muy fácil de usar. Y lo que vamos a hacer es darle a seleccionar un archivo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a analizar la primera canción, Flor. La seleccionamos, damos a abrir y después de unos instantes, bueno, pues nos avisa, no estamos subiendo la canción a ningún sitio, simplemente estamos procesando. Cuando termina esta canción, nos avisa y nos dice, oye, si vas a subir esta canción, por ejemplo, a YouTube, YouTube te va a bajar esta canción 6,4 decibelios. Y podemos hacer un play para escuchar cómo sonaría con esos menos 6,4 decibelios. Y nos diría también que en Spotify nos bajarían y, por ejemplo, en Apple, en la plataforma musical de Apple, nos diría que tendría una bajada de volumen más agresiva todavía, 2 decibelios más bajo.
Esto es muy interesante para poder trabajar la sonoridad antes de nuestro render final, antes de nuestro renderizado. Antes que me lo haga YouTube o antes que me penalice la sonoridad Apple, prefiero hacerme yo una mezcla adecuada. Vamos a usar ahora otra canción. Vamos a elegir de la discoteca, que nos la analice. Esta canción va a tener una atenuación bastante menor, solo 1,4. Aunque, por ejemplo, en la plataforma de Apple tendría una penalización de 3,4. Cuando la penalización de sonoridad, cuando nos van a bajar solo un decibelio, una banda sonora, un mix de sonido o una canción, realmente no merece la pena hacer casi ningún ajuste. Pero como en el caso anterior teníamos hasta 6 y 8 decibelios, sí estaría bien cuidar en Fairlight el volumen para que no tengamos esa penalización en la sonoridad.